Vamos arriba, vamos arriba. Gracias por estar ahí, ¿eh? Vamos, ya tenemos imágenes. Uy, tengo mis perros, acá mis dos perros, no puedo creerlo, no puedo creerlo. Bueno, United Launch Alliance ya comenzó hace rato. Nos están mostrando imágenes de cómo es el cohete, el Atlas 5, con sus boosters, sus dos etapas que ya conocemos. Y bueno, cómo llevan el cohete al sitio de integración allí en la Florida, ¿no? Ya la he visto un par de veces, esa presentación bastante común en YouTube, ¿no? Sí. Vamos al directo, Estamos a T-4 minutos, pero está en hold, ¿ah? Es muy normal que United Launch Alliance en su procedimiento se tome un tiempo en el T-4 minutos. La hora prevista de despegue es dentro de 11 minutos, lo cual corresponde exactamente con lo que estamos viendo. Bueno, ahí vemos la carga, los dos satélites de comunicaciones, los SES. Esos satélites van a ser puestos. Una de las cosas increíbles que tiene el cohete Atlas es que lo manda directo a la órbita geoestacionaria. Estos cohetes van a la órbita geo. En realidad van a estar, creo que corridos 1,8 grados, que es lo que se acostumbra a hacer más o menos. Pero este cohete tiene la capacidad de hacerlo. Following the first main engine cutoff, Centaur performs a short settled coast and turns to the second burn attitude. The second burn powers the trajectory onto a geosynchronous transfer orbit with a maximum altitude in the geobelt. Following a multi-hour coast, Centaur comes alive for a final burn as it prepares to release multihoras, o sea, la misión esta en realidad son varias horas. Yo dije 1.8, bueno, 1.9 grados, me corrigieron. Bueno, increíble la cantidad de gente que hay en el chat. Bachinet dice, ya leí 2 veces, Rosa. Bachinet, Albert de la Fuente, Dani, cuanto más se alejan de la superficie terrestre, su velocidad se eleva, ¿no? Buena pregunta. Para quien sepa de mecánica de órbitas. Pero sí, la velocidad angular tiene que ser mayor. Bueno, como siempre, United Launch Alliance hace homenajes a compañeros y colegas que ya no están, o sea, que han desaparecido, que han fallecido, y siempre le hacen un homenaje y van pintados en las cofias del cohete. Henry then joined McDonnell Douglas's Tycho missile plant in 1987, where he proudly continued his work in national defense by helping with the assembly of Tomahawk cruise missiles. Quedan a 34.000 kilómetros, dice Javier. Es muy posible, no tengo el perfil de lanzamiento delante,
moved on to Ya lo missions on Delta and reviso. Atlas rockets as an accomplished mechanical technician. Outside of work, Henry was passionate about sports. La misión total son 7 horas 16 minutos 25 segundos. Increíble, ¿no? Y la altitud final está en millas náuticas. Van a tener que multiplicar por 1.8. El SES 20 va a estar, bueno, más o menos, aproximadamente 19.000 millas náuticas. Que alguien saque la cuenta y multiplique por 1 por 85 y da en kilómetros. Él fue el que hizo las negociaciones, este Jim que están mostrando, las negociaciones con el motor RD 180, dice, con los rusos. We remain in the planned 30-minute hold as we continue towards liftoff. In a few moments, launch conductor Ron McKee will poll the launch team for the final go to pick up the count. Bueno, van a hacer el chequeo final. For system status and readiness to proceed. Si están pronto para seguir. For all Atlas vehicle systems, ground systems, spacecraft, and the U.S. Space Force Eastern Range. The vehicle system readiness poll includes electrical systems, hydraulics, pneumatics, propulsion systems, flight control, and propellants. Let's listen in as Ron McKee. Ali Ponce, tremenda altura, increíble. 35.150 kilómetros, dice Davraf. L minus 7 minutes. Status check to proceed with terminal count. Atlas systems, propulsion. Go. Hydraulics. Go. Pneumatics. Go. LO2. Go. Water. Go. Centaur systems, propulsion. Go. Pneumatics. Go. LO2. Go. LH2. Go. Pass gas. Go. Electrical systems, airborne. Go. Ground. Go. Facility. Go. RFFTS. Go. Flight control. Go. GCQ. Go. Operation support. Go. COM. Umbilicals. Go. ECS. Go. Red light monitor. Go. Quality. Go. Up safety manager. Go. Fuel aid safety officer. Go. Vehicle system engineer. Go. Anomaly chief. Go. Range coordinator. Clear to proceed. Launch director. You have permission to launch. Proceeding with the count. ALC verified T0 set for 21:360. Verified. Bueno, luz verde para lanzar, ¿eh? Polling is complete. The ULA launch team is go for launch. From T-minus 4 minutes until launch, you'll be listening to Ron McKee and his team performing the final steps in the countdown procedure. Several critical activities occur in the final minutes before launch. La hora prevista es 36, o sea que ese tema en la cuenta se reanuda en 2 At minutos. T-minus 25 seconds, you'll hear Go Atlas, Go Centaur, Go SES. This is the final status check of Atlas, Centaur, and SES readiness. At T-minus 3 seconds, the main engine ignites, followed by ignition of the solid rocket boosters. Then, after seeing Atlas V lift off the launch pad, you'll begin hearing the flight commentator Jesse Gonzalez providing launch vehicle ascent data. Antonio Mam saluda de Río Gallego, Santa Cruz. Tusca, go, go, go. Rosana, Luz Aval, Rubén, Fernando Castañón, Álvaro Martín. Estoy leyendo los últimos que veo en el chat. Rosa Sierra dice que imágenes más bonitas. Ángel Encao. Y que, bueno, me leyeron hoy cuando venía conduciendo que estaba Antonio también por ahí. De Ibiza. Brito María Silvina. Vamos a darle todo el volumen. This is Atlas Mission Control at T-minus 4 minutes and holding. We anticipate releasing the hold in just a few moments. En unos momentos sueltan el hold. 4 minutes and counting. O sea, comienza la cuenta regresiva ya. 2, 1, mark. Y comenzó. Bueno, ahora sí,
Estamos a menos de 4 minutos. Ground pyros enabled. Olivier, muchas gracias por esa donación. Muchas gracias. Bueno, momento de subir el volumen, auriculares, o como siempre digo, avisarle al vecino que van a subir el volumen al máximo. With liftoff approaching, we're going to raise the volume on our launch team so you can hear the final preps taking place. Bueno, ellos dijeron lo mismo, que van a subir el volumen también, ¿eh? Tocar. La rubia. T-minus 3 minutes. T-minus 3 minutes and counting. Op number 057. Securing LO2 topping. 250. Atlas tanks to flight pressure. FPS internal. Esos sólidos van a estar impulsando el cohete por casi 2 minutos. Inclusive, bueno, en la mitad del tiempo va a pasar el máximo Q, van a ser los 58.7 segundos. 159. Menos de 2 minutos. 155. Launch sequencer start. El vehículo está con potencia interna, o sea que ya no depende de tierra. Centaur LH2. Securing Centaur LO2. $140. Launch enabled. $137. Lanzamiento habilitado. ¿Cuántas etapas son? armed. 2 etapas. T-minus 90 seconds. The launch vehicle, payload, ground systems, and eastern range are go for launch. Está todo en verde para lanzar, ¿eh? 120. 120, 120. FCS count started. No, Cañaveral está a tope, Reduce dice ECS for Patuca, launch. sí, totalmente. Roger. 110. 10 valves blocked. 1 minuto, vamos a tener 3 lanzamientos en 3 días en Cabo Cañaveral. No, 2 y 1 en Mandalore. T-minus 1 minute. Range green. El range está en blue verde, o sea que no hay problema de lanzamiento. $40 seconds. Stable at step 3. $30 segundos. 28. Verify ECS reduced for launch. Verified. 25. Status check. Go Atlas. Go Centaur. Como Go Atlas, SES. Go Centaur, Go SES, que es los satélites. T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. And liftoff of the United Launch Alliance Atlas V rocket, carrying SES 20 and 21 for SES, the leading provider of global content connectivity solutions. Y ahí ya lo vemos que está inclinándose. After 15 seconds in flight, the U has gone to closed loop control. Coming up on 30 seconds into flight. RE-180 is throttled back as expected. Engine response looks good. 30 segundos desacelerando Joseph para Jesse máximo Gonzalez Q. providing launch vehicle send data. And 40 seconds into flight. Atlas V is now supersonic. Supersónico. And the vehicle is now passing through max Q, maximum dynamic pressure. Máximo Q ahora, en este momento. Viene ahí. Momento de máximo And estrés the en ese RE-180 cohete. is now throttling back up as expected. Engine response. Y acelerando a fondo ahora nuevamente.
Passing a minute into flight, continuing to see good SRB chamber pressures. Un minuto de vuelo. Pump speed and fuel injector pressures are responding well to demands on the engine. Los motores están Vehicle is respondiendo continuing right normal. down the middle of the range track. Y está en el medio del range. Próximos a separarse los boosters a pocos segundos, ¿eh? And we have good burnout on all 3 SRBs. Reduciendo la Standing by for potencia de los SRB boosters. jettison in about 20 seconds. 20 segundos dice que lo sueltan. 15. 10. 5. Bien ahí. Nominal. And we have good jettison of all 3 Y SRBs. se veían un poco. And the vehicle's gone No, to closed no loop muy buena guidance. imagen, pero se veía bien. And the RD-180 is throttled down as expected. Engine response continues to look good. Y el motor, el RD-180, acelerando de nuevo, tal cual About 2 como minutes se espera. remaining in the boost phase of Recuerden que flight. este motor RD-180 tiene 2 toberas de escape, ¿no? The vehicle is now 45 miles in altitude, 70 miles downrange, traveling at 5,500 miles per hour. Está a 70 kilómetros de altura ya. Dan los números en millas. La costumbre que tiene United Launch Alliance. Doctor González dice, llegué tarde. Ahora lo repetimos, no te And preocupes. Esto. passing 3 minutes into flight, the RD-180 is throttling down again as expected. Engine response continues to look good, and the RCS system is now pressurizing to flight levels. Qué increíble vista. And about 1 minute remaining in the boost phase of flight. Un minuto todavía de empuje el booster y se fueron las cofias. Qué lástima, lo vimos de And we've atrás. had good indication of payload fairing jettison and Centaur forward load reactor jettison. Ahí se ven. And the RD-180 is now throttling up as expected. Engine response continues to look good. And the RD-180 is now throttling to maintain a constant 4.6 G acceleration limit. Bueno, el RD-180 dice que Centaur has está begun the boost phase chill down acelerando para sequence to mantener el fully delta, condition the RL-10 for el de- operation. acelerando para mantener el delta V parejo. ¿Qué es el delta V? Es la variación de velocidad, o sea, la aceleración constante. Bueno, se le congeló ahí la cámara. Acá estamos viendo And we've had VICO, booster engine cutoff. acaban de cortar el motor principal, el RD-180, separación de etapas. And we've had Atlas Centaur separation. And seeing good pre-start on the RL-10. Y vemos el encendido del RL-11. And we have ignition for the first burn of today's mission. This will be the first of 3 Centaur burns for today's mission. It will last a Bueno. little over 7 minutes. Este encendido de 7 minutos es el primero de 3 encendidos previstos para el día de hoy. RL-10 operating parameters and vehicle body rates are looking good in the first part of the burn. Vehicle continues down the middle of the range track now at 120 miles in altitude, 500 miles downrange, traveling at about 13,000 miles per hour. Dice que está en el range y está dentro de lo esperado en la velocidad. Dije RL11, no, es RL10. Y nadie me corrigió en el chat. No están atentos, ¿eh? Este encendido va hasta los 11 minutos 52 segundos, que no tenemos cuenta acá. No hay telemetría, no hay nada. This is Atlas Mission Control at T plus 5 minutes 45 seconds. We just heard flight commentator Jesse Gonzalez confirm the successful completion of the early phase of today's flight, and all systems continue to operate nominally. Our next event, Centaur main engine cutoff, will occur in about 7 minutes. En 7 During minutos this va a time, I ser have el the pleasure of apagado. welcoming
During this time, I have the pleasure of welcoming ULA's Commercial Program Director, Vernon Thorpe. Thanks for joining us, Vern. Thanks, Ryan. It's a pleasure to be here. Cool. So, we just lifted off on a long ascent to orbit. What should we expect to happen over the next 6 hours? Okay, well, we just saw the initial booster ascent phase, so now what we're going to do is 3 Centaur burns Bueno, to complete this le mission. hicieron la pregunta al director de vuelo, ¿qué es lo que esperamos para las próximas 6 horas? Y bueno, lo que van a hacer es hacer 3 encendidos para ponerlo en la órbita final o de parqueo, ¿no? And that will place us into a geosynchronous transfer orbit. So the highest point of that orbit will be up at geosynchronous altitude. So after 5 hours, when we're at the top of that elliptical orbit, we will do another Centaur burn. It'll be just over 2 minutes long, and that will Cuando essentially estén, dice que lo que van a hacer es hacer una órbita elíptica. Vamos a ponerlo, lo vamos a poner. Vamos a poner. Esto es lo que van a hacer, hacer una órbita bien elíptica y cuando estén en este punto hacen el encendido final para circulizarla. Aquí está la separación de los dos satélites, va a ser a las 5 horas 38 y 6:18. Y luego el desorbitado de la segunda etapa, ¿no? Time that it takes to do one orbit of the Earth matches the time it takes for Earth to rotate once. So from an observer on the surface of the Earth, it looks like the satellite is stationary in the sky. So since you Bueno, have that lo que está hablando es de que es justamente la órbita geoestacionaria, ¿no? La órbita geoestacionaria en realidad lo que hacen es que el cohete, o en este caso luego la carga, el satélite, de vueltas alrededor de la Tierra a la misma velocidad que la Tierra está girando. Eso hace que un observador en la Tierra, cuando mira el cielo y mira hacia el satélite, parece que este no se moviera, porque en realidad está girando a la misma velocidad que la Tierra. Eso se aprovecha justamente para los satélites de comunicaciones, de televisión. DirecTV es lo más conocido hoy, ¿no? La gente de las cadenas de televisión utilizaron mucho este tipo de ventajas. For these 2 satellites, it would take about 5 to 6 months because they have electric propulsion systems, they're very low thrust systems, so it takes a long time to achieve the final orbit. With this mission today, we're going to put them almost exactly where they need to be for their final operational orbit, so it cuts out. Dice que una de las cosas que están comentando ahora es que con la propulsión propia de los satélites, generalmente este tipo de misión le lleva al satélite 6 meses a alcanzar la órbita final, pero que con la capacidad que tiene el cohete Atlas de lanzamiento, ya lo dejan parqueado en el lugar final, no tiene que moverse más. Sure. So both Atlas and Delta, the rockets we fly at ULA, have been launching commercial satellites since the early 1960s. In fact, we launched what many consider to be the first true commercial communication satellite. David Amengol, en realidad, cuanto menos combustible necesita para mantenerse, de tu pregunta, es cuanto más alta, cuanto más lejos está en la órbita realmente, porque de esa manera tiene menos rozamiento con los restos de atmósfera y se puede mantener años allí. In the mid-1980s, that changed. There was the Commercial Space Act, and there was other legislation that allowed users to work directly with U.S. launch vehicle companies. And since that time, we've launched hundreds of missions. A lot of De la Fuente missions for NASA. comenta que los instaladores de parabólicas justamente para apuntarle a un satélite de estos tienen que saber el azimut y los grados de paralelo del satélite al que apuntan, claro. En realidad, en la jerga, inclusive de los instaladores o de quienes hacen eso, le llaman el pájaro, en inglés the bird. Porque es cazar el pájaro, es apuntarle. Es difícil. Yo lo he hecho, yo tengo una parabólica en casa y es dificilísimo engancharlo, pero lo haces.
we've had about 15% of our missions have been commercial launches. That's going to ramp up to 50% over the next few years, and that will include geosynchronous communication satellites like we're launching today. It'll include commercial missions for NASA, crew and cargo, and of course the Kuiper satellites. Sí, a ver Andrés, ¿qué juego de PC es? Y te lo explica bien Rubén. En realidad esto es una animación con la telemetría real de lo que está sucediendo en este momento con esa segunda etapa que está llevando la carga a la órbita geoestacionaria. This is Atlas Mission Control at T plus 11 minutes 33 seconds. We are now approaching the end of the first burn of the Centaur second stage. Let's listen in as we approach this next event. Estamos acercándonos al apagado, el primer apagado de la segunda etapa. Le llaman Miko 1. And we've had main engine cutoff. Miko 1 quiere decir eso justamente, main engine cutoff. 10 shutdown signatures look good. Bueno, dice que luego del apagado, la telemetría es normal. El próximo evento va a ser dentro de 12 minutos, que es un nuevo encendido de esta segunda etapa. This is Atlas Mission Control at T plus 12 minutes 26 seconds. Jessica Gonzalez has reported successful cutoff of the first of 3 Centaur engine burns. The SES-20 satellite is scheduled to separate from ULA's Centaur upper stage into a new near geosynchronous orbit in about 6 hours, followed by SES-21. Once we sign off in a few moments, you can stay updated on today's long ascent to orbit with ULA's live blog at ulalaunch.com or join the conversation on Twitter and Facebook. I'd like to thank Jesse Gonzalez for his participation in today's show. No van a transmitir más, me parece. We'll take another look at liftoff, which occurred at 5:36 p.m. Thanks for joining us. Bueno, vamos a repetir el lanzamiento. Lo van a repetir ellos, ¿eh? Bien. T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. We have ignition. 2, 1. And liftoff of the United Launch Alliance Atlas V rocket, carrying SES-20 and 21 for SES, the leading provider of global content connectivity solutions. Program. Passing 15 seconds into flight, EU has gone to closed loop control. Coming up on 30 seconds into flight, RD-180 is throttled back as expected. Engine response looks good. You're hearing the voice of Jesse Gonzalez. Terminaron ahí, pero lo vamos a ver de nuevo, ¿eh? T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. And liftoff of the United Launch Alliance Atlas V rocket, carrying SES-20 and 21 for SES, the leading provider of global content connectivity solutions. Program. Passing 15 seconds into flight, EU has gone to closed loop control. Coming up on 30 seconds into flight, RD-180 is throttled back as expected. Engine response looks good. You're hearing the voice of Jesse Gonzalez providing launch vehicle ascent data. And 40 seconds into flight, Atlas V is now supersonic. And the vehicle is now passing through max Q, maximum dynamic pressure. And the RD-180 is now throttling back up as expected. Engine response continues to look good. Passing a minute into flight, continuing to see good SRB chamber pressures. RD-180 pump speed and fuel injector pressures are responding well to demands on the engine. Vehicle is continuing right down the middle of the range track. Sí, faltó la telemetría, dice Ángel Encao. No ponen nunca la telemetría en el momento del lanzamiento. La gente de United Launch Alliance. Es una lástima. Pero la verdad que están muy buenas estas imágenes, ¿eh?
And we have good burnout on all 3 SRBs. Standing by for SRB jettison in about 20 seconds. Bueno, para los que preguntaban cómo estoy, llegaron los resultados de los análisis de sangre. La verdad que está todo impecable. Lo que tiene que ver con los análisis de todos los parámetros, están todo dentro de lo normal. And we have good jettison of all 3 SRBs. Bueno, vimos cómo se fueron los boosters. And the RD-180 is throttled down as expected. Y el Engine response continues to look good. Esto de los pocos Atlas que quedan por lanzar, Mañana se van los astronautas, sí. Mañana empezamos muy temprano. 45 miles in altitude, 70 miles downrange, traveling at 5,500 miles per hour. En realidad lo crucial del tema de salud va a ser dentro de 20 días cuando tengamos la tomografía para poder comparar con la tomografía anterior a ver qué efecto están haciendo los medicamentos, ¿no? La parte buena es que estoy tolerándolos. Tengo algunos efectos secundarios, pero son tolerables. And passing 3 minutes into flight, the RD-180 is throttling down again as expected. Engine response continues to look good, and the RCS system is now pressurized into flight Maratón, levels. dice Marcos. Sí, mañana maratón, totalmente. Mañana empezamos muy tempranito y vamos a estar transmitiendo todo el lanzamiento. About 1 minute remaining in the boost phase of flight. 4 o 5 horas. Rosa Sierra, gracias por ese mensaje. And we've Bueno, had se good te ve muy indication bien. of payload fairing jettison and Centaur forward load reactor jettison. Bueno, ahí se fueron las cofias también. Sí, And the RD-180 is llegué now justo, throttling le up pido, as expected. Engine response continues to look good. le pido disculpas. En realidad salí a pasear con la familia y aproveché a saludar a mi hermana que la están operando mañana. Increíble como lo mal que hemos ligado. Y ella vive a más de 100 kilómetros de aquí, entonces bueno, terminé haciendo al final 300 kilómetros en el auto. Terminé conduciendo 300 kilómetros. Sí, estaré bien. And we've had VICO, booster engine cutoff. Ahí vemos el RL11, el RL10 con la separación de interetapas. And we've had Atlas Centaur separation. And seeing good pre-start on the RL10. Y el preencendido, dice. Standing by for Ahí vemos metal justamente el escape del preencendido. And we have ignition for the first burn of today's Y mission. ahora cuando hacen la ignición vemos cómo se mueve el RL10 justamente. A little over 7 minutes. Siempre hace esos movimientos raros. RL10 operating parameters and vehicle body rates are looking good in the first part of the burn. Vehicle continues Jesús on the González range track now. dice hay compañías que 120 miles no tienen los altitude, recursos o demás. 500 El miles PSX downrange, muestra todo. traveling at El about problema es 13,000 miles per hour. que modificar un cohete de estos para poder mostrar más imágenes requiere mucho dinero y mucho esfuerzo. Y en este caso el cohete Atlas lo van a descomisar, o sea, va a salir de circulación. No tiene sentido gastar dinero o ocuparte en eso. Ocupar tiempo en lo que es la certificación con la FAA. Y realmente les garantizo que agregarle una cámara a un cohete es un trabajo enorme en cuanto a la certificación. No agregarlo de ponerla con el tornillo, sino que certificar con la autoridad aeronáutica de que eso va a funcionar bien. Es brutal. Si lo haces del primer momento, cuando diseñas el cohete, está todo bárbaro. Bueno, dejamos puesto un poquito alguna imagen del cohete que están geniales, me encantan. Y pasamos al final. Leí recién que está atrasada la misión de Starlink. La verdad no estuve conectado.
Activity Solutions. Vamos a revisar. Para quienes están mirando esto en la versión corta, muchas gracias por estar acá. Suscríbanse al canal. Nos vemos en la próxima. Un abrazo enorme. El resto, seguimos acá a ver qué es lo que pasa justamente con SpaceX. Hearing the voice of Jesse Gonzalez providing launch vehicle send data. And 40 seconds into flight. Atlas 5 is now supersonic. And the vehicle is now passing through max Q, maximum dynamic pressure. And No, aparentemente está todo bien. back up as expected. Sigue en pie. Ahí me pareció ver a Juanix hace un rato en el chat que escribía que está demorado. Se postergó, dice. Y Juanix decía eso, pero no entiendo a qué se refería. Por ahora parece que el Starlink de Vandenberg está en hora. Vamos a revisar. And we have good burnout on all 3 SRBs. Standing by for SRB jettison in about 20 seconds. No, quedó para mañana. Está para mañana. Está para mañana. And we have good jettison of all 3 SRBs. And the vehicle has gone to closed loop guidance. And the RD-180 is throttled down as expected. Engine response continues to look good. ¿Cuál es el objetivo de la misión? Dice Made. Que colocar 2 satélites de comunicaciones en órbita geoestacionaria. Este cohete Atlas tiene la capacidad de hacerlo directo. Y algo que dice que normalmente podría llevar 6 meses con la propulsión propia del satélite. El cohete lo deja en 6 horas o en 5 horas y poco en la órbita geo, el cual como se necesita. And passing 3 minutes into flight, the RD-180 is throttling down again as expected. No sé cuál es la discusión, Matt, pero no hay punto de discusión acá, ¿no? Te agradezco. Si los moderadores te dicen algo, te agradezco que la respuesta esa, ¿no? And about 1 minute remaining El in flight. de que no hay problema. And we've had good indication of payload fairing jettison and Centaur forward load reactor jettison. And the RD-180 is now throttling up. Sigo revisando para poder Look good. informarles qué es lo que pasa justamente con el lanzamiento de SpaceX, pero todo parece indicar de que siguen estando en hora. And the RD-180 is now throttling to maintain a constant 4.6 G acceleration limit. And Para mañana. begun the boost phase chill down sequence to thermally condition the RL-10 for operation. Standing by for BECO shortly. Yo ayer en la conferencia de prensa de NASA escuché que Jim Free dijo que justamente le venía ahora a tener 2 días entre el lanzamiento del Starlink de SpaceX y el de Crew 5, y me extrañó porque en realidad al haberlo atrasado 24 horas quedó a un día, y evidentemente lo atrasaron 24 horas más para que no interfiera, para darle espacio a la Crew 5, me imagino. Sí, vi que decían el tema falta de respeto, pero no encontré cuál. De todas maneras, la próxima fuera del canal, ya está. Sencillo, no hay discusiones. Vehicle continues down the middle of the range track now at 120 miles in altitude,
500 miles downrange, traveling at about 13,000 miles per hour. This is Atlas Mission Control at T plus 5 minutes 45 seconds. We just heard flight commentator Jesse Gonzalez confirm the successful completion of the early phase of today's flight, and all systems continue to operate nominally. Our next event, Centaur main engine cutoff, will occur in about 7 minutes. During this time, I have the pleasure of welcoming. Sin embargo, estoy viendo que no Commercial corrigieron. Program Director Vernon Thorpe. Sí, corrigieron Thanks, el. Ryan. It's a pleasure to be here. Y acá lo tenemos. So, El we just streaming, lifted off on a long el ascent. streaming lo corrigieron What should we para expect to mañana happen over the next 6 hours? a la misma hora prevista que We hoy. just saw Así the, que sí, the initial booster efectivamente ascent phase. So now what we're going to do is 3 está Centaur burns to complete this mission. The first burn. correcto. Correcto, el streaming está corrido, así que sí. Me encanta esta imagen de motor, pero bueno, ya se fue. Quedó la animación. 5 horas más de misión. La forma de enterarnos es con la cuenta de Twitter o en la página que se la voy a dejar. Le voy a dejar la página de United, que es United Launch Alliance, para poder seguirlos. La dejé en el chat, así si quieren seguir las noticias ahí. Y si no, bueno, en Twitter lo vamos a poner, pero Frontera Espacial, los amigos de la verbena Frontera Espacial, Explorando el Espacio, Darien, lo van a colocar en su tweet. Así que sigan los tweets de ellos que se van a enterar. Nos vemos mañana temprano, con el streaming del lanzamiento de la tripulación 5, Crew 5, que van a poner 4 astronautas, son 2 norteamericanos, un japonés y una rusa, que van a formar parte de la nueva expedición de la Estación Espacial Internacional. Un abrazo enorme. ¿Quién está? ¿Canon Lucas por ahí? ¿Apareció Canon Lucas? Sí. Saludos, Dani. Dice, te mando un abrazo con mucho cariño a ti y a todos del canal. Por temas laborales no he podido sintonizarlos, pero siempre lo veo en diferido. Una alegría enorme verte por acá, Canon. Un referente del canal de siempre, moderador top del canal y siempre informado con todo. Una alegría poder verte nuevamente. Bueno, un saludo enorme a todos. Gustavo Beitler, veo que estabas ahí. Adrián Braga, qué linda imagen, el motor y el sol. Patusca, servidor va a proceder a ponerse una peli y a dormir. Un abrazo enorme. David Mengol dice buenas noches. Queremos otro lanzamiento, Daniel, tirar una cañita voladoras. Carolina la tengo al lado acá y se ríe, pero no sabe por qué. Lo que pasa es que cancelaron para mañana el segundo lanzamiento del día de hoy. Entonces, claro, queremos más, todos queremos más. Yo también quiero más. ¿Ah? A ver qué dice. Álvaro de la Fuente, también un placer, gracias. Bueno, acá Fernando Castañón está copiando en inglés, por favor, Fernando, no, traducilo con Google, con el traductor de tu Google. La ventana de lanzamiento se abre a las 16 UTC, pero el streaming va a empezar 4 horas antes, por lo menos, ¿sí? Está previsto y vamos a tratar de empezar puntuales. Gracias Rodrigo Pérez, gracias Rosana Chávez, gracias Adrián Braga, Fernando Castañón, Dr. Alexander, David Mengol, Carolina te queremos, dice, no, ya se fue, ya salió. Que se ponga en cámara que la queremos saludar. A ver, la llamo, a ver. No le puedo gritar.
No me escucha, aparte, desde acá no me escucha, pero a ver si... la tengo que llamar por teléfono. Le timbro el teléfono y en 1 minuto se está acá. Ahí está. ¿Puede venir? Se te ve mejor. Gracias. No, esto me pone muy contento. Ustedes me ponen contento también. No, vení. Vení porque quieren verte, quieren saludarte. No, ya está. Vení que tenés lugar. Dame la mano. No quiere. No puede ser. Está preciosa. Las mujeres son terribles, ¿eh? Son terribles. Vení. Dale. Un saludo. Saludas y te vas. Entonces acá, mira. Beso Carolina. Mandate un grito de Chewbacca. Dice Gustavo Hitler. Dale, vení. Dale, decís chau y ya está. Y se va. Ahí aparece. Divina. Las mujeres son terribles. Dame un beso, papá. Gracias a ti por ser una gran mujer detrás de un gran hombre, dice Adrián Braga. No. Pánico escénico. Un abrazo enorme. Muchísimas gracias en serio a todos. Lo quiero mucho. Guapísima, dice Albert de la Fuente. Nos vemos. Un abrazo.